El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, ayer celebramos la conversión del apóstol San Pablo. Hoy celebramos la memoria de dos discípulos y colaboradores de San Pablo, Tito y Timoteo. Timoteo acompañó al apóstol en muchas de sus tareas misionales como un hijo a su padre. San Pablo le tuvo siempre un especial afecto, como podemos vislumbrar a través de las palabras que hemos escuchado precisamente de la carta de San Pablo a Timoteo. En su último viaje por Asia Menor, le encargó el gobierno de la iglesia de Éfeso, mientras que a Tito le confió la de Creta. Desde la prisión de Roma, les escribe a ambos encareciéndoles el cuidado de la grey, a ellos confiada, el encargo de mantener la doctrina recibida y de estimular la vida cristiana de los fieles, amenazada por el ambiente pagano que les rodeaba y por las doctrinas heréticas de algunos falsos maestros. Ven qué bonita, diríamos, la labor de todo pastor, de los obispos y los sacerdotes en comunión con los obispos, el cuidado de la grey, ¿no?, del rebaño que Dios nos confía. El encargo de mantener la doctrina recibida. Esto significa no inventar una doctrina, ¿no?, sino mantenerla, ¿no?, la doctrina que recibimos de los apóstoles a través de la Iglesia, de estimular la vida cristiana de los fieles, que crezcan los fieles en la vida espiritual. En primer lugar, han de conservar intacto el depósito de la fe
que les ha sido confiado y dedicarse con esmero a la enseñanza de la doctrina, conscientes de que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por esto deben rechazar con firmeza los errores y refutar a quienes los propagan. Desde los comienzos, la Iglesia ha procurado que la formación doctrinal de sus hijos se dirija a los contenidos fundamentales expuestos con claridad, evitando pérdidas de tiempo y posibles confusiones que podrían seguirse de enseñar teorías poco probadas o marginales a la fe. Ya te encarecí, escribe el apóstol a Timoteo, al marcharme a Macedonia, que permanecieras en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñaran doctrinas diferentes, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, que más bien fomentan discusiones que de nada sirven al plan salvífico de Dios en la fe. San Juan Pablo II, comentando este pasaje de la Escritura, indica a todos aquellos que se dedican a la formación de otros que se abstengan de turbar el espíritu de los niños y de los jóvenes en esta etapa de su catequesis con teorías extrañas, problemas inútiles o discusiones estériles. Por eso pidamos al Señor que nos dé maestros en la fe, santos, iluminados por el Espíritu Santo, que nos dé sacerdotes sabios, santos, quienes se presentan como maestros, pero no enseñan las verdades de la fe, sino sus teorías personales, que siembran dudas o confusión, son un peligro grande para los fieles. A veces, con la intención de adaptar los contenidos de la fe al mundo moderno para hacerla más comprensible, no solo cambian el modo de explicarla, sino su esencia misma, de tal manera que ya no enseñan la verdad revelada. Hoy también hay en medio del trigo una abundante siembra de cizaña, de mala doctrina. La radio, televisión, literatura, conferencias son medios poderosos de difusión y comunicación social para el bien y el mal. Junto con mensajes buenos, difunden errores que afectan de modo más o menos directo a la doctrina católica sobre la fe y las costumbres. Los cristianos no nos podemos considerar inmunes al contagio de esta enorme epidemia que sufrimos. Los maestros del error han aumentado en relación a aquella primera época en la que San Pablo escribe estas fuertes recomendaciones. Y sus advertencias, a pesar del tiempo transcurrido, son de plena actualidad. Pablo VI, que realmente tenía estas palabras duras, proféticas. Tengo un artículo de él, a ver si algún día lo leo, de Pablo VI, hablando sobre el demonio, el gran perturbador, creo que ya se llama el artículo, ¿no? Y fíjense, Pablo VI dice, hablaba
Pablo VI, son palabras de él, Pablo VI, que dijo: el humo de Satanás se ha metido dentro de la iglesia. Pues Pablo VI hablaba de un terremoto brutal y universal. Son palabras del beato Pablo VI, un terremoto brutal y universal. Terremoto porque subvierte, brutal porque va a los fundamentos, y universal porque lo encontramos por todas partes. Conocedores de que la fe es un inmenso tesoro, hemos de poner los medios necesarios para conservarla en nosotros y en los demás, para enseñarla con especial responsabilidad a aquellos que de alguna manera tenemos a nuestro cargo. La humildad de saber que también podemos sufrir el contagio nos moverá a ser prudentes, a no comprar o leer un libro de moda por el solo hecho de estar de moda. Cuando vayas a comprar un libro y tienes duda, pregúntale a un sacerdote. A pedir información y consejo sobre espectáculos, programas de televisión, lecturas, etc. La fe vale más que todo. Pidamos, ¿no?, como he dicho, pastores sabios, santos, que nos guíen siempre por el camino de la verdad. Pero también lo que Jesús decía, hablando de las ovejas, ¿no? Las ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, y no oyen la voz de los extraños. Que también a las ovejas, es decir, a los fieles, les dé esa capacidad, ¿no?, de discernir, ¿no?, cuando se está enseñando una doctrina mala y no seguir, y tener oídos para seguir la doctrina buena, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, no escuchan la voz de los extraños. Y eso sucede cuando el pueblo es humilde, ¿no?, como el Espíritu Santo lo va guiando, ¿no? Y pueblo sencillo que se da cuenta inmediatamente cuando los pastores, predicadores, etcétera, van por mal camino, van enseñando cosas erróneas. Un pueblo sencillo, un pueblo humilde que mantiene arraigada la fe, se dan cuenta inmediatamente. Y lo que decía el Papa Francisco suele decir también, ¿no?, como que las ovejas también, ¿no?, huelen al pastor, ¿no?, a ver si va por buen camino o no. Pues pidamos a estos santos, Timoteo y Tito, que siempre a todos nos ilumine el Espíritu Santo, a los pastores para predicar siempre la verdad, y a los fieles para escuchar la verdad y no dejarse guiar por maestros que enseñan el error.